gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole, con el incienso de grata deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón, tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar, la firme constante fe y el puro sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará, y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Unidos en espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, rebose hoy de júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste Gólgota derrota pareció, desde el sellado túmulo en triunfo se cambió. Vencido el enemigo está, menguado su poder, y el mortal su súbdito ya no agradecer. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, demuéstranos benévolo tu esplendorosa paz, y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud por tu gloriosa dádiva de la eternal salud. Pues porque ya sabemos todo lo terrible que ha sido esta pandemia, ¿no? Hoy la conferencia va a ser un poco diferente. De pronto sí nos va a llevar un poco más de tiempo, pues por lo importante que es. Y pues si ustedes de pronto en algún momento quieren expresar su opinión o quieren decir algo, mientras pues nosotros estamos hablando, ya sea Alejo o pues sea yo, entonces no hay ningún problema. Sí vamos a dar un espacio pues para las preguntas, porque me imagino que tendrán un montón.
Entonces, no hay problema si en algún momento de la conferencia quieren preguntar algo, ¿sí? Cualquier cosita. Bueno, arranco la charla primero diciendo, en Colombia han habido muchos problemas, ¿sí? Sobre todo por el famoso cartel, que no sé por qué, de dónde salió, ¿sí? Ojalá que ustedes ninguno haya sido víctima pues, de pronto de pensar en eso. Realmente, pues, nosotros los médicos nunca estudiamos jamás para hacerle daño a la gente o para intentar hacerle algo malo. Ese no ha sido el objetivo, por lo menos en mi caso no. Sí, y yo sé que todos mis compañeros es la misma situación, ¿sí? Entonces, ese cartel realmente por parte de nosotros los médicos, no. Si ya tenga algo la EPS o algo así, pues eso ya es otro cuento, ¿no? Bueno, esa era la primera aclaración. La segunda aclaración que quería hacer, por favor, yo sé que hay muchas cadenas de WhatsApp, hay demasiadas cadenas del WhatsApp, hay demasiadas videos de YouTube, videos de Facebook, videos de aquí, videos de allá. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Realmente yo pienso que nosotros los adventistas, nosotros los cristianos nos caracterizamos por si algo que leemos, escuchamos, nos parece pues como intrigante, lo que hacemos es ir a la Biblia y corroborar, ¿no? En este caso de la salud, pues lo mejor sería empaparnos mejor del tema, ¿no? Y no creer cuánta cosita vemos por ahí, ¿sí? Porque es que cualquier persona puede escribir o puede hacer un audio o puede hacer un video de lo que quiera y estar diciendo cosas de lo que quieran y pues nosotros podemos ser víctimas de creer en esas cosas que no son reales, ¿sí? Puede ser que algunas sí o pueden ser que algunas no. Esa por un lado. Y otra aclaración también que se las estaré contando pues mientras voy dando la charla es en cuanto a los medicamentos, ¿sí? Realmente no hay ningún medicamento seguro, ¿sí? No hay ninguno. Ustedes, si yo les preguntara, ¿alguno sabe cuál es la dosis máxima o la dosis letal, por ejemplo, del acetaminofén? ¿Alguno sabe? Hasta las 5 tenemos, no haya falta. Hasta las 7. Ah, vale. ¿Saben algunos? ¿Alguien sabe cuál es la dosis letal o hasta qué tanto yo puedo tomar de acetaminofén? ¿Alguien sabe? ¿Una idea? No, ni idea. Pues bueno, normalmente se puede tomar hasta 4 gramos, ¿sí? Pero la dosis letal ya puede ser de 6 en adelante, o sea, con 4 tabletas normales. Se puede tomar 2 tabletas de 500 miligramos cada 6 horas, eso serían más o menos 2, 4, 6, como 8 tabletas en el día, y con 4 tabletas más ya alcanzo la dosis letal, ¿sí? Entonces, con eso les quiero decir que realmente los medicamentos es un manejo que el médico es el que hace con ustedes, ¿vale? No es que si Pepito Pérez o fulanito de tal me dijo que me tomara este medicamento, yo salgo corriendo a la farmacia y me compro el medicamento. En eso hay que tener mucho cuidado porque los medicamentos deben ser recetados única y exclusivamente por el médico. Si ustedes no son médicos, no receten medicamentos, ¿sí? Porque solamente nosotros somos los únicos que nos entrenamos para hacer ese tipo de cositas, de cuestiones, ¿listo? Entonces, ustedes no crean que si le dicen, bueno, salió que es bueno que vamos a tomar, por ejemplo, ivermectina, entonces todos vamos a salir corriendo a comprar la ivermectina y resulta y pasa de que entonces todo el mundo salió a comprar la ivermectina y la ivermectina se acabó, ¿sí? Entonces, se acabó, exacto. Y pues la ivermectina sí tiene sus efectos, pero pues antiparasitarios, ¿no? Muy, muy bueno para matar parásitos. Lo mismo ha pasado con la aspirina, lo mismo ha pasado con la cloroquina, con la hidroxicloroquina, con los
corticoides, yo después les voy a mostrar cuáles son todos los efectos adversos de los corticoides, de la aspirina. Entonces, hay que tener en cuenta esas cositas, ¿vale? Ningún medicamento va a ser 100% seguro si yo no lo sé manejar y si un médico no me lo ha prescrito. ¿Listo? Esa era otra aclaración que yo quería hacerles en esta tarde. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar con nuestras diapositivas. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla? Ya. Sí, Tati. ¿Listo? Vale. Entonces, yo organicé como tal una charla con diapositivas, pero pues la idea es lo que yo les digo, o sea, no hay ningún problema que ustedes hablen y ojalá que puedan hablarme, así sería como más fácil porque pues igual esto es un problema de salud pública que le compete a usted, que me compete a mí, que nos compete a todos, entonces todos debemos estar enterados de esta situación, entonces si alguien quiere hablar no hay problema, ¿listo? Entonces, ¿qué es el coronavirus? Realmente el coronavirus yo creo que todos en algún momento hemos estado infectados de coronavirus, pero obviamente no de este tipo, sino de otros tipos de coronavirus, ¿sí? Es un virus que normalmente produce una gripa normal, ¿sí? Pero pues esta belleza coronavirus, el COVID-19, pues es otro nivel, sí, otro nivel. Entonces son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común, la gripa, ya algo más avanzadito, que sería el síndrome respiratorio agudo grave o el SARS, ¿sí? Y, por ejemplo, en el Oriente Medio, el MERS, ¿sí? Que fue este síndrome. En el 2019 fue que se identificó, ¿sí?, este tipo de virus en China, que se originó en China. Esto es otra cosa también que les quería decir. Si el virus fue creado, fue modificado, fue no sé qué, fue allí o fue allá, no sabemos. No hay nada ciencia cierta. Si vino del murciélago, si vino no sé de dónde, realmente todo es como algo incierto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, como que no caigamos en ese... Como que no caigamos en ese... Como el 5G sí. y el nuevo orden mundial y todo lo que hay. Eso es otra cuestión. O sea, no caigamos como en esas teorías conspiranoicas que tenemos a veces, como que nos centramos en que no, es que el mundo está regido por no sé quién o por no sé. Sí, como que no caigamos en esa situación. Epidemiológicamente, en Colombia, al día de hoy, hay 522,000 casos, ¿sí?, registrados. 349,000 personas se han recuperado. ¿Y cuántas personas han muerto? 16,568 personas. La tasa de letalidad es dividir el número de personas que han muerto, ¿sí?, sobre el número de personas que están enfermas y eso se multiplica por 100. Esa es la tasa de letalidad, ese es 3.4. Y la mortalidad es de 16.4. La tasa de mortalidad es el número de muertes sobre la población total, ¿sí?, también multiplicado por 100. Así se sacan las tasas de letalidad y las tasas de mortalidad. En este caso sería por cada 100,000 personas, ¿vale? Entonces 3.4 y 16.4 sería la mortalidad, que realmente pues no es que sea tan alta a comparación obviamente de otras enfermedades. En el mundo hay 23 millones de casos, ¿sí?, reportados, 14.7 millones recuperados y ¿cuántas muertes? 799,000 muertes en el mundo. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Realmente, otra aclaración que yo les quería dar. Hay muchos artículos por internet, muchos artículos científicos que incluso se han publicado en revistas muy buenas médicas, ¿sí?, que luego los quitan,
¿vale? Entonces, llevamos un tiempo muy, muy pequeño como para decir a ciencia cierta todo lo que ocurre con una enfermedad, porque pues los investigadores tardan años, valga la redundancia, en investigar una enfermedad. Entonces, pues hay muchas cosas que todavía no se saben bien, no se sabe ciencia cierta, ¿vale? Entonces, por eso hoy podemos estar diciendo una cosa y mañana ya cambia totalmente, ¿sí? Periodo de incubación se cree que es entre 1 y 14 días y el promedio es más o menos 6 días. ¿Qué quiere decir el periodo de incubación? O sea, es el periodo en el cual el virus entra, llega, ¿sí? Y entonces empieza como a replicarse y como ¿sí? como a crecer dentro del cuerpo, y en ese periodo no hay síntomas. ¿Cómo? ¿Cómo decías? Que si se reproduce o no. Sí, claro. O sea, es en el tiempo en el que él está ahí como formándose. Eso quiere decir un periodo de incubación, ¿vale? Listo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tanto como para agravar la situación o en el caso, por ejemplo, voy a enumerarlos, se los voy a decir, y cuáles son los que podrían ser más graves, ¿sí? Factores de riesgo, principalmente, obviamente, el cáncer, todo lo que es la parte cardíaca, insuficiencia cardíaca, enfermedades de las arterias coronarias, las miocardiopatías, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes mellitus, que es la diabetes tipo 2, que es la diabetes de los adultos, la obesidad, enfermedad renal crónica, enfermedad de células falciformes, que es una anemia, ¿vale? Así se llama. Sistema inmunitario debilitado por trasplante de órganos. Todas las personas que obviamente están trasplantadas o las personas que sufren de alguna inmunodepresión, ¿sí? Esas personas son las que más tienen factores de riesgo para que la enfermedad se les agrave. Ahí no puse la edad, pero la edad después, hay estudios que dicen que la edad después de 50, hay estudios que dicen que la edad después de 60, pero realmente en el caso, por ejemplo, de las personas mayores de 80, realmente las cifras de gravedad son altísimas, ¿listo? Y el riesgo de una enfermedad que la persona tenga la enfermedad y que como que la cuestión se pueda exacerbar es en el caso del asma, la enfermedad hepática, cualquier enfermedad hepática, las enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que tiene que ver con los electrolitos, con el cloro, bueno. Afecciones del cerebro y del sistema nervioso, lo que yo les decía, sistema inmunitario debilitado por trasplantes, cualquiera, VIH o cualquier enfermedad inmunodepresiva. La diabetes tipo 1, que es la diabetes de los chiquitines, ¿sí? De los pequeñitos, y la hipertensión, que fue lo que hablamos el sábado pasado. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas realmente, estos son los síntomas que más podrían verse, pero no sé si ustedes, me imagino que muchas veces lo han visto, y son los famosos, son las personas que incluso por las redes, los videos de, ay, pero es que si mi papá se murió de un infarto, ¿por qué dijeron que mi papá tenía COVID si él murió fue del infarto? O si mi papá lo que tenía era una trombosis, ¿por qué dicen que se murió? ¿Sí? Porque resulta y pasa de que este virus afecta absolutamente todo, ¿sí? Puede afectar a cada uno de los órganos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. El virus, pues no quise como adentrarme en la fisiopatología porque realmente pues es muy amplia, ¿sí? Pero para hacerles como un resumen, nosotros tenemos en nuestro cuerpo unas citoquinas, ¿sí? Que son normales, que obviamente nosotros las necesitamos en las infecciones, las necesitamos para X o Y situación, pero resulta y pasa de que en este caso del coronavirus, cuando el coronavirus llega, infecta a la persona, en algunas personas esas citoquinas van a aumentar
tanto que en realidad la persona, podríamos decirlo así, es como si no se muriera por el virus, sino se muriera por toda la reacción inflamatoria tan tremenda que causa en la persona, que por eso es que la persona muere, fallece. Nosotros le decimos como una enfermedad multisistémica. Multisistémica quiere decir que afecta a muchos órganos. Entonces puede ser que la persona simplemente vaya caminando, va caminando y se murió. Y le hicieron la prueba de COVID, y era positiva. Y entonces aparece el famoso cartel. No, es que ese era para el cartel o no sé qué cosas, ¿sí? Pero resulta y pasa de que el coronavirus, ahorita les voy a mostrar, puede afectar todos, absolutamente todos los órganos. ¿Listo? Pero entonces nos vamos a concentrar en cuáles son los síntomas más comunes, que nosotros ya lo sabemos. El principal síntoma que se vio en casi todos los estudios es la fiebre, casi como en un 90, en algunos casos 98%, la fiebre por encima de 38 grados. ¿Listo? Aparte de la fiebre, el segundo síntoma que más se manifiesta es la tos. La tos está como en un 75%. El dolor de garganta, ¿sí? La dificultad para respirar, el goteo nasal y ya pues los casos graves ya sería pues lo que más afecta, que todos sabemos que es el pulmón, ¿sí? Pero igual de todas maneras puede afectar a todos, absolutamente a todos los órganos. Bueno, entonces vamos a hablar en el caso de cuántas son las personas o cuál es el porcentaje de personas que se van a afectar gravemente y cuáles son las que no. Entonces, ¿cuántas personas son asintomáticas? Son asintomáticas realmente que podemos ser asintomáticas, quiere decir que no tenemos síntomas, absolutamente nada, uno no siente nada, ¿sí? Ese más o menos se cree que más o menos el porcentaje es del 30%, ¿sí? Mirándolo de 1 al 100, ¿sí? El 60% de las personas o el 55% de las personas pueden ser oligoasintomáticas. Eso quiere decir que los síntomas son muy leves o se manifiestan como una gripa, porque realmente pues el coronavirus es como si fuese una gripa en su estado inicial, ¿no? Entonces, los síntomas normales de una gripa, igual el dolor de garganta, el malestar general, la rinorrea o el goteo nasal, la fiebre, ¿sí? Esos son los síntomas leves. ¿Cuántas personas se me complican? Ya se me van a complicar el 10%, ¿sí? ¿Y cuáles personas ya realmente de pronto no van a salir de esas? Solamente podría ser un 5%. Entonces, realmente, pues, la cantidad de personas que me van a complicar no van a ser, pues, muchas, ¿no? Y podríamos decir, pero si no son muchas, pues, ¿para qué me cuido? Pero es que resulta y pasa de que también no estamos exentos. Podemos ser jóvenes y bellos, pero, pues, no sabemos cómo vaya a actuar el virus en nuestro cuerpo. Entonces, pues, es mejor no pecar por omisión. ¿Listo? Entonces, este es el diagnóstico, es como, es por lo que yo más he visto en los videos diciendo, pero es que si él tenía el COVID positivo o negativo y luego él se murió y apareció con el COVID no sé qué, si esa prueba al principio era negativa, ¿por qué luego ahora me da positiva? Yo les voy a decir una cosa. Ustedes pueden ir a hacerse la prueba, listo, les sale negativa, pero si ustedes al salir de, por ejemplo, donde le hicieron la prueba y tienen contacto con una persona que tiene COVID, pues se van a contagiar de una vez, ¿sí? No importa que se hayan acabado de hacer la prueba y que les haya salido negativa. En cualquier momento nos podemos contaminar, en cualquier momento. Puede ser que incluso ya lo hayamos tenido y ni cuenta nos hayamos dado. Entonces, principalmente hay dos pruebas. Son las que se están haciendo ahora, ¿sí? Las pruebas directas, que es la PCR, y las pruebas indirectas, que son los test serológicos, los que miden los anticuerpos, ¿listo? Esas son las dos pruebas. ¿Cuál es mejor? La mejor es la PCR. La PCR, sí, esa es la mejor. Tiene una sensibilidad y una especificidad altota. ¿Qué quiere decir sensibilidad y especificidad? Sensibilidad quiere decir que los enfermos
que me detecta los pacientes que realmente son enfermos, dice estos son enfermos. Y especificidad quiere decir que los pacientes que no están enfermos son los que realmente no están enfermos. Entonces, la PCR es buenísima. Entonces, si me sale la PCR por primera vez, me sale positiva, de una vez me dice este paciente es positivo. Si la PCR sale negativa, descarta la infección, ¿vale? Pero también aparecen los famosos falsos positivos y falsos negativos, también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si es, por ejemplo, un paciente que tuvo contacto con una persona que tenía la enfermedad, ¿vale? Se hizo la PCR y le sale negativa, pero yo como médico tengo una alta sospecha de que esta persona puede tener la enfermedad, entonces puedo repetir la prueba, porque realmente pues ninguna prueba, absolutamente ninguna es 100% sensible y específica, ninguna, ¿sí? Siempre van a existir errores. Listo. En cambio, por ejemplo, en el caso de los test serológicos, que son los que se miden, Tienes una pregunta. Es que precisamente no puedo, sería mejor que me hagan las preguntas, oralmente, porque en mi pantalla solamente veo las diapositivas. Si me puedes decir la Te voy pregunta. a ayudar Vale, dímela, por con favor. la pregunta. Dice, ¿PCR es la que hacen por la nariz con hisopo? No, esa no es la que hacen. La que hacen en el hisopado, la que hacen pues mal, es precisamente la que voy a hablar, es la de los anticuerpos, ¿sí? ¿Cuál es la situación con estos anticuerpos? La sensibilidad y la especificidad para esta prueba es más baja, ¿sí? Es más alta la que se hace en sangre, es mejor, pero esta prueba rápida, la sensibilidad y la especificidad es más bajita, es como de un 60 a un 80%. Entonces, pueden haber muchos falsos positivos, pueden haber muchos falsos negativos, pero ¿qué es lo bueno de esta prueba rápida? Lo bueno de esta prueba rápida es que, como dice la palabra, es rápida, ¿sí? Me sale rápido, 15 minutos, media hora, sale rapidísimo, ¿sí? Entonces, no voy a tener que esperar, tal vez en Colombia no sé cuánto estén demorando por entregar la PCR, por ejemplo, no sé cuánto estén demorando, una semana. Entonces, imagínate, esa persona todo ese tiempo esperando eso. Obviamente sí le va a salir la prueba lo que es, ¿sí? Pero entonces esta prueba rápida pues me da como una idea, eso es. Esa prueba rápida lo ideal es repetirla, ¿sí? Si me sale, por ejemplo, negativa, la idea es poderla repetir si esa persona ha tenido contacto con otra persona y tiene síntomas y la prueba me sale negativa, yo digo algo raro está ahí, entonces sería bueno repetirla, ¿sí? En esos casos. Es la cuestión de los... Nati, una pregunta. Dime. ¿Me escucha? Bueno, Sí, lo sí, que sí. pasa es que yo tengo entendido que cuando usted se hace la PCR, ya sea positivo, pues no se la vuelven a repetir nuevamente. Usted cumple el ciclo de cuarentena y ya, eso es todo. Sí, claro. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Eso? O sea, ¿querías hacer como la aclaración o algo así? No, o sea, es cierto que uno no la puede mandar a hacer. De pronto yo creo que pues lo que es paga en la EPS, ¿no? Pero tengo entendido que ya eso no se la manda a hacer aparte, vale como 200 y algo, pero me parece algo curioso en decir lo que usted nos está enseñando, que pues no es como tan 100% algo asegurado en uno realizarse una prueba como esa. Lo digo en mi caso. Por ejemplo, Claro. yo me hice la prueba PCR y a mí me salió positiva y pues Ajá. asintomática, ¿no? Yo cumplí el ciclo, todo lo demás, lo de la cuarentena, pero tengo un caso donde mi amiga, su papá sí tiene el COVID y su esposa se hizo ya después de varios tiempos, unas semanas, mucho tiempo, y a su esposa le salió la prueba negativa. Bueno, ya también les voy a hablar En ese acerca de... caso, pues me gustaría saber, o sea, un poquito más a profundidad, pues no sé cómo trabajará el sistema del cuerpo.
Sí, ya les digo. Pues la situación en lo que yo te decía, o sea, la PCR totalmente es muy buena, sí, la sensibilidad y la especificidad pueden llegar hasta el 98%, pero ese 2% me puede dar casos que no son. Entonces, si la persona tenía, por ejemplo, en el caso de la señora, lo mejor sería hacer otra, ¿sí? Pero bueno, en el caso también, ella específicamente sería mejor que se hiciera una prueba de anticuerpos. ¿Por qué? Porque es que estos anticuerpos, los anticuerpos es la prueba también rápida, es por donde yo hago la prueba rápida, pero también la puedo hacer en sangre. ¿Cuál es la diferencia en los anticuerpos y la PCR? ¿Qué me mira la PCR? La PCR lo que me está mirando es el virus, solamente el virus. La PCR lo que hace es coger un fragmento, el fragmento del virus, multiplicarlo muchas veces y así es como yo miro si es positiva, ¿vale? Así es como yo digo es positiva. Si no encuentro ningún fragmento, pues obviamente ella no me va a poder multiplicar nada. Esa es la PCR. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son moléculas, estructuras que nosotros tenemos, son moléculas muy pequeñitas que son las que nos permiten defendernos ante una enfermedad y en las infecciones siempre vamos a tener esos anticuerpos. Hay dos tipos, anticuerpos IgM y anticuerpos IgG. El IgM es los que yo voy a tener en el momento de la infección activa, ¿sí? En estos momentos, cuando yo tengo la enfermedad. Y los anticuerpos IgG lo que me quieren decir es que yo alguna vez tuve la enfermedad, ¿vale? los tengo la enfermedad. El IgG es que tuve la enfermedad alguna vez, ¿vale? Entonces, obviamente, la PCR, si yo ya no tengo el virus, en el caso, por ejemplo, la señora, si yo ya no tengo el virus, obviamente la prueba me va a salir negativa porque yo ya no lo tengo. Pero en cambio los anticuerpos, esos sí me van a quedar. Y ahí viene otra cuestión, otro dilema. ¿Qué va a suceder? ¿Sí? ¿Qué le sucede a una persona cuando tuvo la enfermedad? ¿Cuánto tiempo queda inmunizada? Eso quiere decir, ¿cuánto tiempo tiene anticuerpos para defenderse? Eso es lo que no se sabe porque realmente llevamos muy poquito tiempo. Solamente se sabrá en el momento en el que ya llevemos un montón de tiempo y que se sepa si realmente esos anticuerpos IgG van a mantenerse durante el tiempo. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo o estoy como o los estoy enredando? O sea, primero que todo hay que aclarar cuál es la de sangre y cuál es la de hisopado. Vale, pues cualquiera se puede hacer en hisopado, cualquiera, ¿sí? Y cualquiera también se puede hacer en sangre, las dos se pueden hacer así. Pero ¿cuáles son las que hacen en Colombia? Vamos a hablar de Colombia. El hisopado lo que se mira son las de los anticuerpos, la del hisopado, la que meten el hisopo en la nariz. Esa es la de los anticuerpos, ¿listo? Esa es la que se hace para mirar tanto IgM como IgG, pero esa también la puedo hacer en sangre, ¿listo? Y la PCR igual también se podría hacer en el hisopado, pero también se hace en sangre, cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿ya? ¿Bien? O sea, y ahora, la rápida y la demorada, pues. La rápida sería, la rápida que están haciendo es en base a los anticuerpos, IgM, IgG. Esa es la que están haciendo. ¿Listo? Ahora sí. Listo, vale. Entonces ya saben, ¿cuál es el problema con los tiempos? ¿Sí? Como yo les decía, la PCR, por ejemplo, va a ser positiva seguro, hasta la primera semana. Hasta la primera semana, ¿listo? De haber iniciado síntomas. Puede ser positiva y negativa, según los estudios, hasta 15 días después, que es lo que estamos mirando hoy en el cuadro, positivo o negativo. ¿Cuándo es negativa? Pues cuando ya la enfermedad ya no está, cuando ya la infección es pasada. ¿Por qué? Porque es que la PCR lo que me mira es el virus, solamente el virus, ¿vale? Esa AG, que es el segundo cuadrito, esa es de antígenos, pero realmente esa prueba no se está haciendo, entonces no la miremos.
Y ahora sí, el IgM y el IgG. Pues resulta y pasa que como son anticuerpos que yo estoy produciendo, estos anticuerpos, obviamente, cuando yo estoy asintomática o presintomática, perdón, o sea, antes de los síntomas, yo no voy a tener anticuerpos. No voy a tener anticuerpos porque es que los anticuerpos es la siguiente situación. El virus entra al cuerpo, ¿listo? Entonces, hay células que se van a encargar de mirar, hay células que están encargadas de mirar lo raro que entra al organismo. Entonces, están los linfocitos T, los linfocitos B, ahí mirando, ¿sí? Mirando y observando en la sangre qué hay raro y qué no. Entonces entra el virus y obviamente es algo raro. Entonces, ellos van a empezar a producir, los linfocitos B son los que van a empezar a producir los anticuerpos. Cuando los linfocitos B producen los anticuerpos, se convierten en células plasmáticas. Y esas células plasmáticas son las que me producen los anticuerpos. Pero pues para que todo ese proceso se dé, toma tiempo, ¿vale? Entonces, obviamente, si yo me hago la prueba, el hisopado o el test rápido y estoy en una fase presintomática, que yo no tengo síntomas, esta prueba me va a salir negativa, sí o sí. ¿Por qué? Porque no tengo anticuerpos y no quiere decir que no tenga la enfermedad, sí la tengo. Sí la tengo. Lo que pasa es que los anticuerpos todavía no me han salido, no me han salido. ¿Cuántos se me van a positivizar? Sí o sí. Después de la primera semana, ahí es cuando se me empieza a positivizar. Antes podría ser entre el primero y el séptimo día de mi sintomatología, que es lo que vemos ahí, interpretación, ahí donde dice fase inicial, ustedes miran hacia el lado izquierdo, ahí en el IgM dice que es positivo o negativo. Entonces, en esa fase inicial de entre el primero y el séptimo día, podría ser positiva, como también podría ser negativa. Ya después de los 8 días, entonces ahí sí ya empieza a ser positiva. El IgM, que yo les decía que era cuando se tiene la enfermedad activa, cuando yo tengo los síntomas, ¿vale? Luego del IgM aparece el IgG, que obviamente pues va a aparecer luego, positivo, realmente positivo, sería luego de los 15 días, y pues me va a permanecer activa. ¿Cuánto tiempo me va a aparecer esa IgG? No se sabe. Eso es lo que no se sabe. Eso es lo que no se sabe. Y esa es la cuestión también, por ejemplo, en el caso de desarrollar una vacuna, que no se sabe si cuánto tiempo sería la inmunidad. Exactamente, porque no se sabe. No se sabe cuánto tiempo, o sea, no se sabe si la persona queda inmunizada para toda la vida o si queda inmunizada por un tiempo y ya, ¿sí? Eso es lo que, pues, con el tiempo lo sabremos y el Señor nos mostrará. Listo. Entonces, espero hayan quedado resueltas las dudas, espero yo haya podido explicarles de la mejor manera y todos hayan entendido, ¿sí? Para que si ustedes de pronto se presenta alguna situación en ustedes, entonces ya saben más o menos cómo es la situación, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los casos sospechosos? Estos cuadritos son de aquí de Argentina, pero me imagino que deben ser los mismos para Colombia. Entonces, caso sospechoso es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas. Principal, la fiebre. La fiebre por encima de 37,5, para que todos sepamos, es ya fiebre. ¿Listo? Antes de 35, dime. Es que, por ejemplo, en el caso, bueno, que le comentaba de mi amiga, de su papá, que pues tuvo todos los síntomas menos uno, tengo entendido, y pues a los 17 días más o menos de que ya le habían dado el resultado, a los 17 días más o menos su esposa se hizo la prueba y la prueba le salió negativo. Pero la gran pregunta que ellos tienen es, por ejemplo, esperar a que su esposo como tal pues se recupere y de su cuarentena, porque por ejemplo a él si no le mandaron 15 días, le mandaron es que normalmente una cuarentena normal. Tengo entendido, creo que un mes, no me acuerdo en sí. Bueno, al fin y al cabo es que la recomendación, usted como doctora, ¿qué opina? ¿Esperar que se pase el virus, pues en este caso en el esposo, y la hija realizarse esta prueba o debe realizarse la prueba ya? Pues lo digo es porque pues la esposa le salió su prueba negativa. Pero no entiendo algo, Silvia. O sea, ella ya se hizo la prueba y le salió negativa. ¿Qué prueba fue la que ella se hizo?
La PCR, la nasofaringeo, la aspirador por la nariz. La rápida. Sí, Vale. esa le salió negativa, pero esa misma Esa fue la le- prueba que le hicieron a su esposo, pero su esposo sí desarrolló los síntomas y esa fue la prueba que a él le dio positiva. A él le salió positiva, vale. ¿Y ella, cuál es el dilema que tiene ella? Que necesita o sea, para no tener que ir a trabajar o algo así, es que no te entiendo cuál es el problema ahí. Bueno, No entiendo. te voy a explicar más rápido. Mire. Su esposo, como le salió esa prueba positiva, pues obvio, se supone que pues, la familia tenía que hacerse la prueba, ¿no? En el Sí, caso, claro. cuando él sale positivo, él no tiene un aislamiento total, normalmente pues en el núcleo familiar. Su esposa, después más o menos a los 17 días, se manda a realizar esta prueba. Su prueba dio negativa, pero como aún su esposo está pues en la cuarentena y eso, la gran pregunta es si su hija, que tiene 19 años, debe realizarse la prueba ahora mismo o esperar que a su papá se mejore, pues para después realizarse esta prueba, para saber No. pues, realmente qué pasa allí. Ya a Yo, este punto, sí, claro, ya puede hacerse la prueba normal. así no tenga Incluso, síntomas, porque no tienen síntoma ninguno. no importa, no importa, realmente no importa. Sí. Ok. Sí, no hay problema. Que obviamente la rápida no tiene pues la sensibilidad y la especificidad que tiene la PCR, por ejemplo, sí, pero igual ya a este nivel, muy probablemente si es positiva y si es negativa, pues negativa. Pues ahí sí toca como... Y es que eso también depende de las pruebas de cada país, ¿no? Eso también depende, porque en Colombia no son las mismas pruebas que son en otros países, entonces es como cada país que tan buenas fabrican sus pruebas y que tan buenas no las fabrican. Ese es el otro punto también que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues, confiar en que sean las mejores. Pues Bueno. sí, Tati, porque yo quería decir algo, por ejemplo, mi tía, la que falleció por COVID, ella entró a la clínica el 1 de agosto, a ella le habían hecho la prueba, la de la nariz, como los 2 días antes de ella ingresar a la clínica, y ella murió el 7 de agosto y al momento del fallecimiento aún no había resultado si positivo o si negativo. Y el esposo murió a los 8 días y todavía no había resultado, pero obviamente los síntomas eran todos, ¿no? Claro. Y ese es el problema, ese es uno de los problemas de Colombia, pues que pues no viene al caso, pero pues la salud en Colombia es terrible. Sí, el sistema de salud de Colombia es de lo peorcito que hay, realmente. Tati, pero eso cómo lo definen, perdón que la interrumpa, porque por ejemplo el abuelito de mi hija, él entró a la clínica y a él sí, pues no sé si se le hicieron una rápida, no sé si la clínica es la que define eso, porque a mi tía en la clínica no se le hicieron, ellos se le habían hecho aparte, y no, bueno, se murieron y no salió, pero el abuelo de mi hija sí, él entró a la clínica y como a las 24 horas lo diagnosticaron y le dijeron que sí era COVID. Ahí que depende de qué, o sea, la clínica es la que lo determina, o si ya hay una prueba, entonces lo tratamos y esperemos que esa prueba se resuelva. ¿O? Es que esa es la belleza de las EPS, así son las EPS, no, ellos le dicen a uno, o sea, le dice, digamos, yo soy la EPS y le voy a decir a mi médico, a mi empleado, yo le voy a decir, mire, estas son las pruebas que yo le puedo ofrecer a usted médico y usted médico, estas son las que usted puede brindar, ¿sí? Entonces, si solamente van a ser hisopados o las pruebas rápidas, entonces, esas son las que hay disponibles. Entonces, la EPS es la que dice cuál sí, cuál no. Sí, sí, exacto. Sí, las EPS lo limitan a uno muchísimo. Entonces, obviamente, que ustedes saben qué es más fácil para una EPS o qué es más rentable, hacer las pruebas rápidas o hacer las PCRs que valen 200.000, 300.000, 400.000 pesos. Se van a decir siempre que la rápida. Siempre van a pedir rápidas, claro, porque son más baratas. Así no sean. Sí, exacto. Ahí está el negocio, decimos. Doctora, una pregunta. Sí, claro. En estos momentos yo ya cumplo mi cuarentena mañana. ¿Yo debo nuevamente sacarme el examen o ya no es necesario? Pues realmente. En estos momentos estoy bien, no siento ningún síntoma ni nada. Pues realmente lo más probable es que si usted se haga la prueba, le puede salir positiva, ¿sí?
tanto la una como la otra, le puede salir positiva. Entonces, realmente, pues, no sería como, y más en su caso que no tiene, que ya está asintomático, no sé, pues, no vería la necesidad de volverla a hacer, realmente no sería. Y conozco, por ejemplo, casos de gente que llevan 3 meses recuperados y todavía les sale positiva. Entonces, realmente, la idea es que incluso para una persona que está trabajando, por ejemplo, y pide la incapacidad, le dan la incapacidad, listo. Después de 8 a 10 días, así les salga, si la persona se mantiene asintomática, así les salgan las pruebas positivas, aún así ya la persona puede trabajar normal, ya esa persona no está en fase de viremia y no está repartiendo virus a diestra y a siniestra, no hay ningún problema, ¿sí? Así la prueba salga positiva, porque igual la prueba va a salir positiva, ¿sí? Entonces, o sea, no hay... Tati, que el tiempo de ¿Las contagio, 24? ¿cuánto es? Bueno, yo en este momento, ¿Cuánto es el tiempo de contagio? ¿Cómo? ¿Cuánto es el tiempo de contagio? El tiempo de contagio. O sea, Sí, que ¿cuánto, una persona lo tenga. lo que usted dice, ¿Cuánto tiempo lo la está persona pasando? puede contagiar a otra persona? 8 a 10 días. ¿Cuánto? Por eso, entonces pasan esos 10 días, ya está recuperado, ya no siente nada, sigue siendo positivo, pero ya no contagia. Sí, que obviamente sería, o sea, la idea de la cuarentena es que sea, la idea de cumplir la persona que se enferma a los 14 días es porque yo garantizo que en esos 14 días sí o sí la persona va a estar allá adentro, sí, pero más o menos en 8 a 10 días ya esa persona deja de contagiar, deja de producir de exhalar sus virus, ¿sí? Tatiana, Entonces, una pregunta. dígame. Esto dice que se muta el virus, ¿no? O sea, que hay mutaciones, ¿no? Que por eso, ¿por qué las vacunas? Porque la vacuna va hacia a un solo tipo de virus y se muta, pues la vacuna no le va a servir. Pero si se muta, dos preguntas. Una, ¿se muta afuera o cuando esté dentro también se puede mutar? Dentro de los mismos, según como tenga. Y la segunda es, si se muta y viene otra vez el virus con otra mutación, ¿usted lo vuelve a adquirir? Claro, en la segunda sí, claro, porque pues obviamente la vacuna lo que le va a pegar, digámoslo así, es a ese tipo solamente. Si el virus muta, cambia, obviamente ya la vacuna no podría ser efectiva porque realmente ya sería como otro tipo, ¿sí? Entonces, realmente es complicado, pero O pues... sea que si una persona lo ha tenido y viene otro germen de esos mutados, puede adquirir otra vez nuevamente. Claro. Ahora sí dependemos de Dios completamente. Totalmente. Yo la verdad iba a decir Lo eso. tienen claro. Yo iba a decir eso al principio, pero dije, no lo voy a dejar al final. Pero bueno, ya usted ya me concluyó. Bueno, entonces sigamos. Caso sospechoso, entonces principalmente la fiebre, la tos, la odinofagia, que quiere decir que es el dolor de garganta, la dificultad respiratoria, la pérdida repentina del gusto o del olfato, la cefalea o los dolores de cabeza y la diarrea y los vómitos. Esos son los síntomas como iniciales que yo puedo ver, pero como yo les decía, puede ser que la persona debute inicialmente con un infarto, puede ser que la persona debute inicialmente con una trombosis, ¿sí? Puede ser y que no haya tenido ninguno de esos. Entonces, eso depende de cada persona, pues. Depende de cómo esté el organismo de cada persona. Exactamente, muy bien, listo. Caso sospechoso, criterio número 2, son todas las personas que trabajen encerradas, ¿sí? Ya sea trabajadores de salud, las personas que trabajan, por ejemplo, en las cárceles o las personas que trabajan con los ancianitos, ¿sí? O las personas también que residan en barrios populares o pueblos originarios. Barrios populares, pues, son los barrios que tienen más bajo estrato y los pueblos originarios, pues, los pueblitos, ¿vale? Estas personas son con uno o más síntomas. Caso sospechoso número 3 es en el caso de pediatría, de los criterios pediátricos. Entonces, en los niños no es igual que en los adultos, como siempre, los niños son
niños diferentes. Entonces, niños y adolescentes hasta los 18 años pueden debutar fiebre mayor a 3 días más 2 de los siguientes. Los niños pueden debutar con una enfermedad que se llama Kawasaki, que es una vasculitis sistémica, multisistémica. Entonces, puede dar Kawasaki en los niños. Entonces, erupción cutánea, conjuntivitis bilateral no purulenta, signos de inflamación mucocutánea, hipotensión, problemas cardíacos, toda la inflamación del corazón, una evidencia de coagulopatía, ¿sí? Un problema de la coagulación y también síntomas gastrointestinales como la diarrea, el vómito o el dolor abdominal, ¿vale? O también que tenga laboratorios altos. Esos son los de los niños. ¿Cuáles son los casos confirmados? Los casos confirmados, pues son los confirmados por laboratorio. Casos confirmados por criterio epidemiológico es más o menos lo que estamos hablando con Silvia, ¿sí? Es una persona que estuvo en contacto estrecho, ahorita les defino contacto estrecho, es que estuvo en contacto estrecho con una persona, ¿sí? Y aunque esa persona de pronto me salga negativa, sí, solamente por el hecho de haber tenido como una cercanía con la otra persona que estaba positiva, entonces ya se considera un caso confirmado por criterio epidemiológico y no es necesario hacer los laboratorios. Realmente en estas personas no es necesario hacer laboratorios. Listo. Entonces, sigamos. Caso estrecho. El caso estrecho es en el caso de las personas, los convivientes, si, por ejemplo, el núcleo familiar, exacto, que duren más de 15 minutos. Pues si somos convivientes, pues convivimos, ¿sí? Entonces estamos más. Pero entonces esto se refiere más como a cuánto tiempo debo estar con una persona para contagiarme. Entonces, 2 días antes de vamos a poner la persona caso, vamos a poner la persona caso, es la persona que está enferma, ¿listo? Entonces, si la persona caso no tiene síntomas, pero ya tiene el COVID, ya lo tiene, no tiene síntomas, 2 días antes de empezar los síntomas, si yo tengo contacto con esa persona, desde los 2 días antes de que la persona caso empiece su sintomatología, me acerco a esa persona, estoy con esa persona 15 minutos, a menos de 2 metros, eso es un contacto estrecho, ¿vale? Esa es la definición de caso estrecho. El ambiente. Exactamente. Listo. Medidas de prevención, que son las que nos gustan. ¿Qué debemos hacer para no contagiarnos de este hermoso COVID? El distanciamiento social. Realmente va a llegar un momento, yo digo, a menos de que el Señor nos libre, sí, pero va a llegar un momento en el que nos vamos a contagiar todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque es que este virus es altamente contagioso. O sea, puede ser que yo tenga las defensas, mi sistema inmune por allá en los cielos, pero aún así yo voy a tener la enfermedad, ¿sí? Quiere decir que el virus va a llegar a mí, pero no necesariamente yo voy a desarrollar la sintomatología. Como decía el hermano Francisco, eso depende de mi sistema inmune, cómo esté en el momento de recibir al virus, ¿vale? Entonces, de todas maneras me voy a infectar. De todas maneras, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la problemática de nosotros y por qué estamos en este punto y todavía no se acaba la cuarentena? Porque resulta y pasa... ¿Y para qué nos cuidamos? A eso voy, nene, a ese voy. ¿Por qué es que todavía estamos en cuarentena y no hemos podido salir? Precisamente porque no hemos sido responsables, ¿sí? Porque nos creemos omnipotentes, porque vamos por la calle y no nos importa de pronto acercarnos al miquito, al perrito, aquí, a Perencejito y a y hablarle y tomarlo de la mano o abrazarlo o darle un besito. Ese es el problema, ¿sí? Cuando nosotros no hemos sido responsables con nosotros y con los demás, porque es que nosotros estamos jóvenes. En el caso, por ejemplo, de nosotros, pero es que resulta y pasa de que en todas las casas o hay un abuelito, o hay una persona con hipertensión, o hay una persona con diabetes, o hay una persona con EPOC, o hay una persona con cáncer, ¿sí? Que esa persona no tiene el mismo sistema inmune que tengo yo por ser joven, ¿sí? Entonces, si yo fuera un poquitico más responsable, un poquitico más solidario, un poquitico más cristiano, me cuidaría más,
¿sí? No tanto, exactamente, no contagiar a otros. Y si nosotros nos hubiésemos cogido la cuarentena como con la responsabilidad que debe ser, yo creo que nosotros ya habríamos salido de esta cuarentena. Pero es que no falta el que no cree, el que cree que esto es una mentira, que este virus fue inventado por los marcianos o por los extraterrestres, o que el orden mundial, o que no sé qué cosas. Puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, no lo sé, pero que existe el virus, lo existe, y que hay toda esa cantidad de muertos, casi 800.000 personas en el mundo han muerto, ¿sí? Entonces, que los hay, y no podemos mentir, no podemos decir que no es así, las evidencias están, ¿vale? Entonces, distanciamiento social, debo tener distanciamiento social. Va a llegar un momento en el que nos vamos a poder dar besitos todos con todos, claro, pero ahorita no es el momento, no es el momento de estar en reuniones, no es el momento de encontrarme con X o Y persona, no es el momento. Si usted no tiene por qué salir a la calle, no salga, ¿sí? No vaya, no salga, ¿no? ¿Qué? Si usted no tiene necesidad de salir, no vaya, ¿sí? Yo creo que para lo único que yo les diría, salgan realmente en Colombia, que ya pueden, sería, por ejemplo, ir a correr, a hacer ejercicio, a eso sí, pero eso sí, alejados de todo el mundo, ya saben, 2 metros fuera, 2 metros, lejos. Lavar las manos, sí, regularmente con agua y jabón. Agua y jabón, eso es algo súper fácil. Ahorita si me alcanza el tiempo, les voy a mostrar un video de cómo debemos lavar las manos. Limpiar periódicamente las superficies y los objetos que utilizamos todos los días. También ahorita les digo, ventilar todos los ambientes de la casa. Pues nosotros aquí, por ejemplo, que estamos en invierno todavía, pero aún así tratamos, con todo el esfuerzo del universo, tratamos de abrir las ventanas para poder ventilar la casa, ¿sí? Ustedes tienen que ventilar la casa, que están en Colombia, que no hace frío, abran esas, yo iba a decir las niveles, abran esas ventanas, ¿sí? Abran las ventanas que lo necesitamos. Discúlpenme un segundo porque el computador se me va a apagar. Amor, ¿me haces un favor? ¿Me traes el cargador? Aire y sol, sí. Importantísimo también. Importantísimo el sol. Yo siempre digo, una casa que no entre el sol, una casa que no entre es una casa enferma y los habitantes están enfermos. Es una pregunta, ¿qué pasa con estas enfermedades que hay? ¿Por qué ahora solo COVID? Espera un segundo. Está preguntando una señora qué pasa con estas enfermedades. ¿No ven? Tati, hay una pregunta en el chat. Vale. Estamos esperando acá para poder conectar el computador si no se me apaga. Gracias. Vale, ¿cuál es la pregunta? Lida Reátiga dice, yo creo que el virus sí existe. Mi pregunta es, ¿y qué ha pasado con el resto de muertos que mueren por otras enfermedades? ¿Esos desaparecieron? Ella ya explicó. Porque aquí han habido muertes por otras enfermedades y las han pasado por COVID. Pienso que es para crear pánico. Es lo que ella... Bueno, vale. ¿Lidia se llama? ¿Lidia me dijiste, Katy? Lida Reátiga. Bueno, realmente eso es una controversia de nunca acabar, ¿sí? Sí. No veo... se va a saber. Yo digo, no veo cuál es el objetivo de querer camuflar o de querer hacer ver o de querer generar pánico. Realmente no sé cuál es el objetivo, no sé cuál sería el objetivo yo como médica, hacer que la gente tenga pánico. Sí, pues realmente no es mi objetivo. Las enfermedades siguen, todas las enfermedades siguen, pero como yo les decía al principio, ¿sí? Este virus tiene la capacidad sorprendentemente de afectarme todos, absolutamente todos los órganos, todos los órganos. Exactamente, es multisistémica. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la gente se sigue muriendo de todas las patologías, ¿sí? Esto solamente lo sabrían las personas que trabajan en el sector salud,
¿vale? Solamente las personas que están en contacto con los pacientes y que saben quiénes son los que se mueren por X o Y. Si yo no trabajo en un hospital y si yo no tengo contacto con pacientes, creo yo que no podría decir que las muertes se acabaron por otras enfermedades, porque pues estaría como divagando y diciendo cosas que pues no son las más adecuadas, ¿sí? Entonces, igual de todas maneras, las enfermedades siguen estando, siempre van a estar siempre, absolutamente, ¿sí? Entonces, yo sé que esa es la pregunta de muchas personas y ese es el miedo de supuestamente llevarlos al hospital y que los van a asesinar o que los quieren llevar para ocupar camas UCI o no sé qué. Por ejemplo, voy a dar este datico. Cuando un paciente está en la clínica, la idea de las EPS es que se vayan rápido, porque no es que ese paciente cada día cobran más. No gaste plata, ¿sí? Claro, la idea es que se vaya rápido. Y la idea, por ejemplo, de que un paciente esté en UCI, cuando un paciente está en UCI, la misma situación, porque un paciente de hospitalización no le cuesta lo mismo lo que cuesta un paciente UCI, cuesta muchísimo más un paciente UCI. Entonces, ¿a la EPS qué le sirve? Pues que la gente no esté en UCI. No es que les toca dar más plata, que claro, que el gobierno ahorita estaba dando incentivos, pero esos incentivos del gobierno son demasiado chistosos, porque son incentivos para la gente como las EPS, pero no para los médicos. Por ejemplo, digo Amor. que iba... Amor. Espérame, dime. Yo creo que la pregunta va más a ¿por qué se destacan más los muertos por COVID que los muertos por otras enfermedades? Porque estamos en pandemia. Eso es lo que pasa. Sí. ¿Qué significa eso? El centro de atención. Exacto, ¿sí? Y no podemos ocultar. ¿Qué significa en términos de estadísticos que estemos en pandemia? Pues significa que en cualquier momento cualquier persona puede morir. Pues, claro. Y era lo que yo les decía. O sea, doctora, nosotros... ¿Cómo? Una preguntita, doctora. Sí. ¿Cuánto tiempo? O sea, si yo estoy hablando con alguien o X persona y cae, por ejemplo, saliva en la mesa, ¿cuánto tiempo dura ese virus para morir? Pues la verdad es que se han dicho tantas cosas que es lo que yo les decía al principio. O sea, realmente como que hoy dicen algo, mañana dicen otra cosa, dicen que los aerosoles, que esto, pero más o menos dependiendo, ¿sí? Puede llegar a durar hasta, en las superficies sólidas, podría durar hasta un día, 2 días, dependiendo, ¿sí? Dependiendo qué tipo de superficie es. No es igual a que sea una, por ejemplo, no es igual a que sea una... No es igual a que sea un papel, no es igual a que sea una tela, ¿sí? No es igual a que sea una tela porosa, una tela que no tiene poros, una tela que no sea, o cosas así. O sea, depende mucho de la superficie. Tatiana, tampoco eso como creían decir que 8 días, que 15 días, que un mes. Eso tampoco pienso que sea así, ¿no? No, pero es que Francisco, es que pasa lo que yo les decía. O sea, realmente esto no tiene todavía un punto final y yo no puedo hacer conjeturas de algo que realmente no está probado. Hay muchas cosas. O sea, esto es tan incierto, sí, tan incierto que realmente no podríamos dar algo. Sí, realmente todavía no puedo asegurar algo así como que ya lo voy a asegurar ya. Y bueno, retomando lo de la pregunta de la señora, pues la situación es que nosotros estamos en pandemia, ¿sí? Y puede ser que yo no tenga ningún problema, ¿sí? Puede ser que yo no tenga nada, pero por ejemplo, en mi caso, yo tengo una abuelita que tiene hipertensión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi abuelita con hipertensión, por gente
que tiene el virus o por yo misma que entre en contacto con ella, ella muy probablemente, ya por los años que tiene, 80 y algo de años, muy probablemente si le da, ella se me vaya a complicar. Y puede ser que mi abuelita no tenga ningún, pues se me enferme, le dé neumonía, pero resulta y pasa que también hay un problema con este COVID y es las secuelas que da. Puede ser que yo tenga neumonía y luego las secuelas de la neumonía y es que mi pulmón se me fibrosa, ¿no? Claro. Entonces, es de mirar las consecuencias que esto tiene en las personas que son susceptibles, no en las personas jóvenes, ¿sí? Aunque también se ha visto que las personas jóvenes te mueren, igualmente, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada se nos murió un profesor muy querido, la verdad. Él ni siquiera atendía pacientes vivos, él atendía pacientes muertos. Él trabajaba en medicina legal. Y se murió después de un mes en UCI. Un mes llevaba él en UCI. Y pues me imagino que todas las personas que lo atendían de pronto serían hasta sus alumnos. Él tenía 52 años, una persona deportista, sí, una persona que no tenía ninguna enfermedad y aún así se murió. Entonces, no nos creamos omnipotentes, es lo único que yo digo. No nos creamos omnipotentes porque este virus nos puede patear y nos puede patear muy feo. Sí, así seamos. Sí. Una pregunta para la doctora, por favor. Sí, dale. Bueno, a mi cuñado le dio todos los síntomas, le dieron todos los síntomas, incluso duró 8 días en la clínica, le hicieron examen de sangre y le hicieron el examen del copito y salió negativo. Y en los 8 días que estuvo en la clínica, de los 8 días, 7 estuvo con oxígeno, pero sale negativo, 2 veces le salió negativo el examen. Y los síntomas eran todos, incluso lo internaron preciso por el problema del pulmón. O sea, ¿qué pasa en ese caso? ¿Por qué salió negativo el examen? Pues por lo que yo les decía también en el caso de las pruebas que no son 100% sensibles o específicas, puede ser que haya sido un error o simplemente puede ser que realmente no lo tenía, ¿sí? Y que haya tenido una neumonía por otro germen, porque igual de todas maneras ya estamos en la temporada de las neumonías por otras cosas, entonces porque puede ser. Todos en la casa tuvieron, mi hermana, mi sobrino, todos tuvieron los síntomas, estuvieron bastante mal unos días y a mi sobrino le hicieron la prueba y a él sí le salió positivo. Entonces, es claro, y es que también es lo que yo les decía, eso también depende del fabricante, también de las pruebas. Puede ser que el fabricante por ahorrar platita no haga unas muy buenas pruebas, también, sí. Es que son varias cositas, ¿no? Hay varias cositas que están ahí, varias cuestiones ahí que están como sueltas, ¿sí? Entonces, sí. pues... Y yo soy Lida, yo era la que hacía las preguntas. ¿Por qué? Porque incluso la semana pasada murió el esposo de una amiga y a él, bueno, pero es que él sí se le subió el azúcar al máximo porque él era diabético. Y entonces, pero mira lo que pasa, por eso yo te decía con las demás enfermedades, porque él... tú eres esto. Él murió fue de un ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó un paro cardiorrespiratorio. Ajá, sí. Bueno, exacto. Entonces, ella le dijeron a la esposa que en 15 días le entregaban las cenizas. Entonces dice ella, ¿cómo así? Si no murió por el virus, ¿por qué me cremar y lo van a entregar en 15 días? Dice, no, es que a ella se le dijeron, no, es que a la clínica le conviene decir que murió por COVID-19 y en 15 días entregarle las cenizas. Entonces, por eso yo decía, lo del pánico, sí, porque... Vale. Y bueno, discúlpame, te pregunto, ¿y quién le dijo que a la clínica le convenía eso? En la clínica le dijeron a la esposa de él. El médico tratante le dijo eso. Ajá, exactamente. El médico tratante. Bueno, eso sí. ¿Qué pasa? Esto es terrible. A mí me parece desastroso que una
persona que COVID o que ya esté con persona negativa, pues eso me parece terrible. ¿Me están escuchando? Un poquito robotizado en un momento. Está muy intermitente. Ah, de pronto ya es porque la señal aquí ya no está muy buena, que digamos. Pero Tati, yo quería decir algo referente a eso, y es que, por ejemplo, bueno, no sé cómo se maneja en cada ciudad, pero por ejemplo acá con mi tía y el esposo, la clínica no se encarga de nada ni de entregar cenizas. Acá se muere, el familiar contacta a su funeraria y es la funeraria la que se encarga de llevarse el cuerpo, cremarlo, y a mi tía y al esposo a los 8 días se los entregaron y ellos hicieron pues su respectivo... Claro, yo creo que realmente hay un problema con la disposición de las personas muertas. O sea, yo creo que es que realmente no hay como un parámetro bien hecho para poder hacer como una buena entrega de la persona fallecida. Entonces, yo creo que ahí es lo que tú dices, ¿sí? Y eso es lo que yo quería aclarar. O sea, es que ya la disposición del muerto ya no viene de la clínica, ¿sí? El problema es que cuando el médico firma, si el médico dice que es COVID, obviamente esa persona sí o sí, tiene que salir en cenizas. Pero, ¿qué pasa cuando el médico no está seguro? ¿Qué pasa cuando el médico no está seguro y firma de que ese paciente no tiene COVID y luego, que fue un caso que sucedió creo que en Brasil, no recuerdo, y a las 2 médicas las encarcelaron porque ellas, sabiendo que el señor tenía COVID, pusieron que no tenía COVID y luego se contagiaron una gran cantidad de personas en el funeral, ¿sí? Entonces a las médicas las apresaron por eso, no sé si las apresaron o no sé qué hicieron con ellas. Entonces ahí está el dilema y está la cuestión, en que yo como médico no me puedo poner a inventar, ¿sí? Eso es lo uno, pero si yo no tengo las pruebas ahí que me digan si sí o no, entonces ¿yo qué hago? Porque igual es que yo voy a tener represalias después y si las personas se me contagian, a mí es el que me van a echar la culpa, ¿sí? Entonces... Exactamente, entonces eso es una situación ahí que el problema de que no lleguen las pruebas rápido, que las pruebas se demoren tanto, las confirmatorias, las PCR que se demoren tanto en llegar. Entonces, si las pruebas salieran más rápido, yo le podría decir a ciencia cierta si ese paciente, por ejemplo, es un paciente que me llega infartado y se me murió y la prueba confirmatoria me sale hasta dentro de 15 días, entonces yo qué le digo al familiar, se lo entrego con COVID, se lo entrego sin COVID, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, ahí está el dilema también, porque luego yo voy a ser responsable de que otras personas se me contagien por estar en contacto con el muerto, que fue lo que le pasó a mi profesor, al médico que le hizo una autopsia a una persona que supuestamente no tenía COVID, sí tenía COVID, se contagió y se murió, ¿sí? Entonces, ahí está la situación. Entonces, hay que mirar todas las situaciones, hay que mirar todo lo que sucede. Y el sistema de salud, vuelvo y repito, tan precario que tenemos en Colombia, tan terrible. ¿Sí? Entonces, ahí el problema, exactamente. Bueno, nosotros estamos aquí muy felices hablando y todo, y yo no le voy a dejar tiempo a Alejandro para que hable, Dios mío. Ya no tuvo. Perdón, mi última pregunta. Sí, dígame. Seguimos dentro de 8 días entonces. Ay, yo creo que nos vamos a ver así porque, o sea... Sí. No hay problema, Tata. Alejo, me va a tocar porque mira que... Claro, dentro de 8 días porque esto hay mucha tela que cortar y muchas cosas que hablar. Yo creo, Alejo, que llegan los 8 días y esto, y contigo va a pasar lo mismo. Bueno, no, los 8 días para que bien esto y presentar algunos datos. Claro. Sí. La idea es como poder terminar todo. Bueno, dime la persona que me iba a hacer la pregunta. Sí, mi última pregunta es, como tú decías hace un ratico, cuando salga la vacuna, si ya a todos nos ha dado este virus, ¿qué sentido tiene que nos apliquen la vacuna? Porque resulta y pasa que van a seguir naciendo personas. ¿Sí? Esa es la situación. Si fuera que ya la población se quedara así, destacada. Bueno, yo digo, los niños sí, pero por lo menos a nosotros los adultos que ya
supuestamente nos ha dado el virus, nos ha dado la enfermedad. Si ya la vacuna no sirve porque ya ha pasado, entonces, ¿qué sentido tiene la vacuna? Pues no, como lo estás diciendo, no tendría ningún sentido, la verdad. Pero he ahí el problema, que no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad, ¿sí? Entonces, he ahí el problema. Yo no puedo decir que no me va a funcionar cuando no sé ni siquiera mi inmunidad si me sirva o no me sirva. Si me alcance o no me alcance, ¿vale? Sí. Y luego, pues puede ser que yo la haya tenido, la haya superado y todo eso, pero ¿y qué tal que luego me contagie y luego ahí sí me dé más durito, ¿no? Entonces, ahí el problema. Esto es, como decía Alejo, esto tiene mucha tela que tocar, la verdad, muchísima, demasiada. Bueno, ¿cuándo debo lavarme las manos? Antes de tocarme la cara, después de... A ver, pero si no le ha dado a uno, pues sí vacunarse. Ah, claro, obviamente. Y pues la situación, ¿cuál es el objetivo? Ya que tocas ese tema, gracias mi amor, ya que tocas ese tema, ¿cuál es la importancia de la cuarentena? Realmente la importancia no es que yo no me vaya a contagiar, lo que decía la chica. Todos nos vamos a contagiar en algún momento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si todos los 50 millones de Colombia nos contagiamos, todos, absolutamente todos, nos contagiamos al mismo tiempo, los 50 millones, ¿qué va a pasar con el hospital? ¿Qué va a pasar con el hospital? Va a colapsar. Claro, ese es el objetivo de la cuarentena. El objetivo de la cuarentena no es que a mí no me dé, no es eso. Es alargar cuando me vaya a dar a mí, ¿sí? Que ojalá que cuando a mí me dé, todos los hospitales esté vacío para mí, ojalá. Entonces, así es como o sea, ¿cuál es el objetivo de la cuarentena, ¿sí? Que le dé el virus entre más tiempo. Pero el hecho de decir que nos va a dar a todos, ¿sí? Puede ser un poco irresponsable. ¿Por qué? Porque eso también da para decir, si nos va a dar a todos, ¿qué sentido tiene cuidarse? No. Entonces, puede que no nos dé, ¿sí? O sea, hay que protegernos para que no nos dé y no caer en eso de que, como nos va a dar a todos, entonces no nos protegemos. Claro, tú tienes toda la razón, es verdad. Pues por mí que no me diera nunca, yo no quisiera que me diera, así sea joven, bella y haga ejercicio y todo esto. Chiste. Para eso es que cuidamos a nuestros abuelos, para que no les dé a ellos. O sea, ese decir que nos va a dar a todos es un decir. Exacto, sí, pero también es lo que tú dices, o sea, puede ser que realmente el virus no me toque. Sí. Bueno, entonces, sigo. ¿Cuándo debo lavarme las manos? Antes de tocarme la cara, después de toser o estornudar. Nunca. Después de esta pandemia, jamás en la vida utilicen las manos cuando estornuden, jamás. Siempre utilicen el codo, ¿sí? O el pliegue antecubital. Siempre utilicen eso. Nunca las manos, porque luego las manos ustedes las dan. Nunca. Después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, antes de preparar y comer alimentos, antes y después de visitar o atender a alguien que está enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las superficies que se usan con frecuencias, ¿sí? Después de estar en lugares públicos, de tocar animales, mejor dicho. ¿Cuándo debo lavarme las manos? En todo el tiempo debo. Distanciamiento social, importantísimo, ¿sí? Una distancia entre una persona y otra, 2 metros, ¿vale? No reuniones, no mano, no abrazos, no besitos, no, bueno, ahí dicen que no compartas el mate pues es una bebida de aquí de Argentina, no utilizar los mismos utensilios, ¿vale? No visitar a nadie, ahorita no está para visitas, no, nada, en ningún lugar, no ir a multitudes, no. Listo. ¿Qué pasa con los tapabocas? Ese es otro dilema, pero bueno. ¿Qué debemos tener en cuenta con los tapabocas? Por favor, los tapabocas que venden en las farmacias, esos tapabocas, no, ustedes no.
Ustedes no, si ustedes no tienen contacto con pacientes, no utilicen los tapabocas, Aquí dicen barbijo porque es que acá les dicen barbijo, pero no utilicen ese tapabocas porque ese es para personal de salud, no los agoten, ¿sí? Utilicen sus tapabocas de tela. Obviamente los tapabocas de tela no son iguales que los tapabocas quirúrgicos, jamás, nunca, ¿sí? Pero que algo protegen, y por lo menos dan la idea de que si usted tiene tapabocas, debe cuidarse, ¿sí? Y tela de algodón. Aquí les voy a decir qué es lo que debe tener en cuenta. Entonces, que se ajusten bien. ¿Dónde debe estar el tapabocas? En la nariz, por favor, nariz y boca, no es la boca. La nariz y la boca, esos dos organitos deben estar tapados siempre, ¿sí? Porque yo veo mucha gente con el tapabocas en la boca. Sí, yo sé que se llama tapabocas, pero se llama tapaboca nariz. Así es como debe utilizarse. En el puente nasal, ahí es donde se utiliza. Que estén bien asegurados, que tengan muchas capas de tela, ojalá por lo menos 2, ¿sí? Entonces hay una propaganda para mi mamá que hace tapabocas. Entonces, por lo menos ella hace tapabocas con 2 telas. Bueno, permitan la respiración sin restricciones. Eso también es importante, no es que nos pongamos ahí un hierro y que no podamos respirar, ¿sí? También se ha dicho también eso, que si salgo a correr y tengo el tapabocas me voy a morir. Pues no, eso no es así, ni porque estuviera todo el día con el tapabocas puesto corriendo, ¿sí? Entonces, eso tampoco es así. Pero entonces, esos tapabocas deben permitirme que yo pueda respirar. Bueno, se pueden lavar y secar sin daños o sin modificar su forma. Esa es la idea también del tapabocas. ¿En quiénes no debo utilizar los tapabocas? En los niños pequeñitos, en los bebés, en ellos no. Pero esos bebés no son para estar en la calle, ¿listo? Niños menores de 2 años, no. O una persona realmente que tenga incapacidad, por ejemplo, una persona que tenga un EPOC súper avanzado, sí, obviamente no le voy a poner un tapabocas, esa persona no la voy a sacar nunca. Bueno, entonces esa persona va a estar adentro en la casita todo el tiempo. Que solamente por ahí lo saquen para que se tome su solecito. Y ya, y eso que nadie esté por ahí. Listo. ¿Cómo desinfectar? Entonces, ¿qué debo utilizar para poder desinfectar? Soluciones de alcohol al 70% o si no, con agua y jabón. Sí, igual yo puedo desinfectar todo con lo que entre en contacto que esté afuera, que esté en la calle. ¿Listo? Entonces, soluciones de alcohol al 70%, sobre todo, por ejemplo, los celulares, las llaves, no sé, cualquier cosa que yo saque, sí, y que tenga contacto con el medio externo, debo desinfectarlo. Bueno, aquí nos dan como una fórmula, hay 2 cucharas soperas en 1 litro de agua. Si es lavandina es cloro, con concentración de 55 gramos por litro, de utilizar una lavandina comercial o un límpido que contenga una concentración de 25 gramos. Se debe colocar el doble volumen de lavandina. Listo. ¿Qué debo hacer si entré en contacto con una paciente COVID? Sí o sí, 14 días, ¿vale? Sí o sí, contacto. Ahora, esto es algo que yo quería así rapidísimo porque tengo que darle tiempo a Wendy. Corticoides. Estas son todas las bellezas de reacciones adversas que me producen los corticoides. No necesariamente me los va a producir en la persona que está buena y sana, sino de pronto en la persona que tiene alguna patología. ¿Cuáles son? Rapidísimo. Hipertensión, infarto, miocardiopatía hipertrófica en los chiquitines, arritmias, vasculitis, candidiasis oral, hipoconvulsiones, hipertensión intracraneal, trastorno del sueño, psicosis, catarata subcapsular posterior, glaucoma de ángulo abierto, queratitis, síndrome de Cushing, hiperglicemia, hiperlipidemia, policitemia, leucocitosis, susceptibilidad a la trombosis, megacolon tóxico, pancreatitis, acné, osteoporosis, alteraciones en el ciclo reproductivo, inmunosupresión, por contar más, ¿vale? Nunca, jamás de los jamases utilicen algún medicamento que el médico no les diga que lo utilicen. Corticoides, nunca, corticoides, jamás, jamás, jamás. Hidrocortisona, betametasona o dexametasona o sus amiguitas, esos medicamentos son para que una persona profesional sea el que les dé la fórmula, ¿vale? Ustedes jamás, no hay ningún medicamento preventivo para el COVID, ningún medicamento es preventivo, jamás, nunca.
¿listo? Los Entonces, naturales. corticoides, de eso Los remedios de la salud. de eso nos encargamos, exacto, de eso es lo que Alejo nos va a contar el otro sábado, precisamente, que es lo único preventivo. Listo. Y anticoagulación, hemorragias, porque se nos bajan las plaquetas, osteoporosis, una necrosis en la piel, ¿sí? Y también alteraciones con la aldosterona. La anticoagulación, que puede ser tanto la oral como la warfarina, como la aspirina, o en el caso también de las aplicadas, que son las heparinas, ¿vale? ¿Cuándo se utilizan los medicamentos? Los medicamentos para el COVID únicamente y exclusivamente se utilizan en las hospitalizaciones. Si usted es una persona de bajo riesgo, que solamente tiene síntomas de una gripita chiquita, pues no hay ningún problema y usted no debe estar tomando absolutamente nada que el médico no le diga que tome, ¿vale? ¿Por qué? Porque usted se pone a tomar medicamentos que usted no sabe. Eso lo que va a hacer es que le va a complicar más su problema, ¿vale? Que ivermectina que me tome, bueno, ya a menos de que usted tenga parásitos y quiera tomar ivermectina. Que la hidroxicloroquina, eso es para malaria, ¿vale? Ya se comprobó que no sirve. Que los corticoides, incluso acá, los corticoides solamente se utilizan ya en los estados súper, hiper, mega avanzados. Y, por ejemplo, en Estados Unidos no se utilizan. Entonces, ¿por qué los utilizan? ¿Vale? La anticoagulación se utiliza en los pacientes. Aquí, por ejemplo, se utiliza como profilaxis cuando el paciente está hospitalizado, ¿vale? Entonces, por favor, medicamentos solamente que el médico que le prescriba solamente. Alejo nos tiene una super conferencia de todo lo que puedo hacer profilácticamente, o sea, antes de, tratar de evitar que me dé, ¿listo? ¿Qué puedo hacer también si tengo algo leve? Pero si ya los síntomas son moderados, si yo ya tengo una dificultad para respirar, tengo una saturación de oxígeno menor de 93, ¿sí? O si tengo alguna sintomatología grave, complicada, eso es para el médico, eso es para el hospital, no es para tratármelo en la casa, ¿vale? Entonces, hasta aquí los acompaño. Ya les voy a... Wendy nos tiene la última parte, que es lo de la receta del día de hoy. Espero realmente que todos estemos súper consagrados al Señor, súper consagrados a Dios. No sabemos qué vaya a suceder. ¿Sí? Confiemos en Dios, siempre, absolutamente siempre confiemos en Dios, confiemos en el que el Señor nos puede ayudar, ¿sí? Nos puede ayudar en todo, absolutamente todo. El Señor promete que si somos obedientes, Él nos puede librar, pero también yo hago la aclaración, siempre digo eso, si el Señor, o podremos decir, si nos da la enfermedad, entonces es porque Dios no nos quiere, no, eso no es así. ¿Sí? Cada cosa que suceda en la vida de un cristiano cuando está en las manos del Señor es por su infinita voluntad, ¿sí? Entonces, estemos asidos siempre de la mano del Señor, agarrémonos de la mano de Dios y confiemos, ¿vale? Si tenemos a nuestros familiares cerca, amémoslo más, escribámonos más, porque no sabemos. Sí, no sabemos. Tantos casos de familia que ya no están, tantos familiares que no están. Sean amables, sean los mejores familiares, amen a su familia, amen a las personas que tienen alrededor, que tienen en su casa, ¿sí? Y con los familiares que están lejos, nada, mándeles audios, mándeles cosas, háblenles, sean hermosos con ellos. Que mi Dios me los bendiga a todos. Entonces, bueno, no lo tengo. Gracias, Tati. Wendy nos tiene la receta. Y además, ya saben, el otro sábado es importantísimo, porque ¿de qué nos sirve saber de toda esta patología? Mejor dicho, saber al derecho y al revés, si no sabemos qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Sí, en el caso que, por ejemplo, los que no nos hemos infectado o los que creemos que no nos hemos infectado. O sea, ¿qué debemos hacer para evitar, ojalá, contaminarnos, o si nos contaminamos, qué hacer como para que la situación no se nos empeore, ¿sí? Exactamente, que no se nos agrave. Entonces, Alejo, el otro sábado, si la voluntad del Señor, nos tiene esa conferencia con todo lo natural, que eso sí no hay ningún problema si se utiliza, sí, no hay ningún problema. Exactamente, nada de medicamentos para los médicos, ¿listo? Entonces, Wendy, disculpe
discúlpame ahí dejarte tan poquito tiempo. Aquí, listo. Ahora Comer sí. un plato frío. Buenas tardes a todos y bueno, rápidamente voy a mostrar la receta que Vale. tenemos. Vamos a enseñar hoy a aprender a hacer un pimentón escalivado relleno de quinoa con vegetales. Entonces, aquí les muestro, aquí tengo el pimentón que previamente por tiempo lo quemé. Para los que no saben, en este caso uno pone el pimentón enterito a quemar, que se ponga negrito totalmente, se le quema la piel, luego se pela, facilito de pelar, se le quita toda la parte negra y queda ya aquí queda cocinado y queda sin la piel, porque sabemos que muchas personas les cae muy pesado el pimentón. En este caso ya queda sin la piel y queda con un saborcito ahumado muy rico. Le vamos a agregar entonces para el relleno, tenemos quinoa que ya cociné, unas arvejitas que también están cocidas, cebolla, maicitos y aquí tengo un poquito de tomate que hice rallado. Entonces vamos a empezar, aquí ya tengo el aceite calentando, un poquito de aceite de oliva. Aquí le agregué cebollita y ajo. Y le voy a agregar entonces los maicitos, las arvejitas. Y acá entonces voy a agregar el tomate. Le pongo la quinoa que ya cociné. Si usted desea, puede hacer una salsita como las que le enseñé en la clase pasada, que queda más rojito. O le agrega más tomate picadito, por cuestión de tiempo yo lo hice así. Le agrego un poquito más de tomate. Acá le voy a agregar un poquito de sal marina. Y para darle un saborcito diferente, yo tengo acá un pesto, una salsa pesto, que es una salsa de albahaca, y le voy a agregar un poquito de salsa pesto. Si ustedes no tienen pesto, pueden agregarle un poquito de albahaca picada. O ya si ustedes quieren agregarle orégano, quieren agregarle cualquier otra de estas especias, lo pueden hacer. Entonces, este va a ser nuestro relleno. Ustedes también lo pueden rellenar con carne, o si de pronto quieren hacer un arroz con verdurita, también lo pueden hacer y rellenar. Pues como ya había cocinado todo antes, no es necesario dejarlo tanto tiempo. En este caso, no lo voy a dejar secar tanto por el tiempo, pero voy a sacar acá un poquito. Entonces voy a colocar aquí un poquito la cámara para que ustedes puedan mirar. En este caso, el pimentón lo vamos a rellenar.
Esta receta yo la voy a hacer en el horno, pero ustedes también lo pueden hacer en un sartén y lo ponen por todos lados hasta que él dore. Como ya el pimentón está cocinado y ya el relleno también, entonces no necesita mucho tiempo. Entonces, en este caso ya está listo, ya lo rellené. Y lo voy a colocar aquí en esta latica que ya tengo engrasada. Y le voy a colocar un poquito de este pesto por encima. Si ustedes desean, pueden colocarle un poquito de frutos secos picados, unas nueces, unas almendritas tostadas y la pueden llevar al horno. Entonces ya en este punto yo lo llevo al horno unos 15 minutos y está listo para servir. Si ustedes desean pueden hacerle una salsita también adicional para que lo sirvan. Lo pueden acompañar con unos chips de plátano, pueden acompañarlo con unas papitas, como ustedes quieran, de acuerdo al menú que tengan diseñado para ese día. Y bueno, esa es la receta sencilla que quería enseñarles para el día de hoy. Ya en este caso solamente iría al horno 15 minutos y estaría lista. Listo, Wendy. Wendy, muchísimas gracias. La verdad, esta semana me vi unas fotos de una de las recetas. La semana pasada vi fotos de recetas. Entonces, y estaba se veía súper deliciosa. Entonces, Wendy, muchísimas gracias. Estos platos realmente son muy ricos, ¿sí? Alternativos, obviamente, para nuestras mesas. Y que ojalá los podamos poner en práctica. Todo lo que pues hacemos acá es para poner en práctica. Sí, Wendy, muchas gracias por tu receta. Y a todos, pues, nos vemos entonces, si es la voluntad del Señor, el otro sábado. Dios los bendiga. Y entonces el otro sábado ya sería todo lo de la parte de prevención y el manejo, pues, en los pacientes, ¿vale? Entonces, a todos les doy una feliz semana. Yo sé que allá todavía son las 5 de la tarde, pero pues acá ya son las 7. Entonces, a todos una feliz semana, un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga. Nos vemos entonces el otro sábado, súper juiciosos. Nos vemos entonces y cuídense mucho y ayuden a cuidar a los demás, ¿vale? Porque digo yo una cosa, y es que mis derechos se acaban cuando empiezan los derechos del otro, ¿vale? Entonces, tengamos eso presente. Que el Señor me lo... Gracias, Tati. Gracias, Tati.